Todas las empresas de contact center quieren agentes rápidos, pero a la vez que traten bien a sus clientes. Sin embargo, no les enseñan cómo lograr estos dos objetivos al mismo tiempo, y muchos agentes se ven envueltos en una lucha de no saber si terminar esa llamada rápido o atender al cliente bien aunque demore más tiempo. Hoy vamos a resolver ese problema. Te voy a enseñar cómo lograr ese equilibrio entre estos dos objetivos, ser eficientes y mantener una buena calidad, para que tú también puedas desarrollarte y puedas marcar la diferencia en el contact center. Quédate porque te voy a enseñar los trucos y las herramientas que yo he usado para lograr esto. Como ya sabes, en el contact center no atendemos solo a través de llamadas. Hay diferentes canales de comunicación con los clientes que necesitamos abordar. En este caso, que te muestro en la diapositiva, tenemos a 3 clientes a través de un chat. 3 clientes que quieren una respuesta rápida. 3 clientes que están esperando nuestra solución. Normalmente los agentes que están empezando se agobian con esto porque no saben qué hacer. Los 3 clientes quieren respuestas, no saben cuál resolver primero y termina agobiándoles y el tiempo siendo un enemigo para ellos. Hoy vamos a aprender cómo hacer que el tiempo realmente sea nuestro amigo y no nuestro enemigo, que podamos resolver cada una de las dudas, que los clientes se vayan felices y que podamos lograr la eficiencia y a la vez una atención inigualable. En el capítulo anterior ya vimos cómo el tono, la calidad, el lenguaje positivo puede mejorar nuestras interacciones. Ahora en este capítulo vamos a lograr que eso no nos lleve más tiempo de lo necesario. Es por esto que este capítulo he decidido dividirlo en 3 bloques. Número 1, rapidez y cortesía. Vamos a ver cómo son compatibles ambas y el equilibrio perfecto entre las dos. Número 2, vamos a ver lo urgente y lo importante, fundamental conocer la diferencia entre ambas. Y número 3, vamos a conocer los guiones inteligentes, guiones que nos permitan que esas llamadas terminen mucho antes sin necesidad de bajar la calidad, o que esos chats los podamos responder de forma rápida y que el cliente salga o termine el chat satisfecho. ¿Cuál es el equilibrio entre rapidez y cortesía? Un error que cometen muchos agentes del contact center es creer que ser rápido en una llamada o en un chat es ser frío, es tener frialdad, resolver la duda del cliente lo más rápido posible y terminar la llamada o cerrar el chat. Esto es totalmente equivocado. Ser rápido no necesariamente requiere que seamos fríos con los clientes y que intentemos lo antes posible terminar la interacción. Ser rápidos, o mejor dicho, ser eficientes, requiere resolver todas las dudas del cliente, preguntarle si tiene una duda adicional y que el cliente termine satisfecho en el menor tiempo posible. Lo que le digo a mi equipo siempre es priorizar el trato antes de la velocidad. Si una llamada tiene que alargarse un poco más porque el cliente tiene más dudas, se tendrá que alargar. Pero si el cliente se va sin resolver todas sus dudas y luego nos vuelve a llamar, de nada me sirve. Prefiero que se alargue un poco, pero que sean resueltas todas sus dudas. Evidentemente siempre manteniendo la eficiencia. Si pudiste haber evitado 2 minutos de conversación, tenías que haberlo evitado. Y te voy a enseñar cómo evitar esos minutos o segundos extras que hacen que pierdas la eficiencia. Atento. Hay 3 hábitos que le comento a mi equipo siempre que los manejen de forma rigurosa para que puedan ser eficientes en esos contactos. El primer hábito es dominar la micropausa, es decir, antes de responder, estar seguros que estamos respondiendo correctamente. De nada me sirve dar una respuesta rápida a través de un chat a un cliente si la respuesta está equivocada, si está mal escrita, si no la va a entender el cliente. Aunque sea rápido, ¿de qué me sirve si el cliente me va a decir disculpa, es que no entiendo, o no le va a quedar claro, va a cerrar el chat y va a volver a chatear luego? De nada me sirve. Por eso es importante, antes de responder, sea en chat o sea en llamada, respirar, pensar, ¿esta respuesta es correcta, sí o no? Sí, vamos a darle la respuesta al cliente. ¿No es correcta? Entonces, vuelvo al cliente y le digo, espéreme un segundo, estoy buscando la mejor respuesta o la mejor solución a su problema y vuelvo enseguida. Los clientes no se van a molestar porque le mantengas a la espera porque estás buscando una solución. No se van a molestar por eso. Por eso es importante que siempre que des una respuesta o una solución, sea la solución correcta. Hábito número 2, reconducir sin cortar. Esto es algo
que a los agentes novatos les cuesta un montón. ¿Por qué? Porque muchos clientes salen del tema, se van hacia otro lado cuando están en una llamada, empiezan a hablar de cosas que realmente no tienen nada que ver con nosotros, con la compañía o con el problema que tienen en ese momento. Me recuerdo hace unos años una cliente que llamaba al banco en el que yo trabajaba y preguntaba por un recibo, creo que era la consulta, un recibo que no se le pasó. Le ayudé, la cosa es que le resolví todo su problema. Esta era una cliente de la tercera edad, bastante mayor, y me decía que sus hijos se habían ido del país, que no podía hacer esto ella sola, con el banco, porque estaba bastante mayor. Y poco a poco fue saliendo del tema hasta que me empezó a contar su vida entera. Yo, personalmente, estaba siendo lo más empático posible con la cliente. Le estaba escuchando. Sin embargo, al ser novato, esto fue cuando empecé en el contact center, no sabía cómo cortarle, no sabía de qué forma acabar esa llamada, ese contacto. Y por otro lado tenía a mi coordinadora que me decía: Emerson, tienes que terminar, es una llamada muy larga, hay clientes esperando a ser atendidos. Y tuve que decirle a la cliente: ¿hay algo más en lo que te pueda ayudar? Yo sé que la cliente no se sintió muy bien con esa pregunta, porque no fui empático. Cuando ella me estaba diciendo cosas de su vida que para ella eran muy importantes y que evidentemente quería ser escuchada, creo que llamó el banco incluso para hablar con alguien, porque cuando empezó la llamada, recuerdo esto, lo recuerdo claramente, dice: por fin hablo con una persona y no con un robot. Evidentemente era una persona que quería hablar con alguien. Yo por mi parte estoy trabajando, me encantó hablar con ella, pero, por otro lado tenía que ser eficiente y no supe cómo cortar la llamada sin, digamos, hacer sentir mal a la cliente. Porque sé que en ese momento, aunque la cliente no me lo dijo, me dijo: vale, nada, no, ya está resuelto todo, muchas gracias. Yo sentí que quizás no fui lo más empático con ella. Y entonces, ¿cómo reconducimos esas llamadas en donde los clientes se van del tema, en donde nos empiezan a contar sus vidas? Es importante que sepamos reconducirlas siendo empáticos. Es decir, podemos escucharles, sí, pero es importante reconducirlas para que no perdamos el tiempo en cosas que no están sumando ni al problema del cliente ni a la compañía. ¿Cómo lo podemos hacer? Entiendo, Juan, esto que me estás contando es importante para ti. Sin embargo, no sé si sobre el problema del que estábamos hablando, esto que te sucedía, hay algo más en lo que te pueda ayudar. Estás siendo empático, le has escuchado y le has dejado de una forma clara y amable al cliente, le has dejado claro de que estás trabajando y que necesitas seguir trabajando. Por lo general, un cliente no se va a molestar porque le digas: no sé si sobre esto que estábamos hablando hay algo más en lo que te pueda ayudar, tienes alguna otra duda, alguna otra consulta con la que te pueda ayudar. Esta frase es una buena frase para intentar que el cliente vuelva, se reconduzca al problema realmente que estaba teniendo con la compañía. Si le permitimos desde un inicio al cliente dominar la llamada, tenlo por seguro que va a ser muy difícil reconducirla. Entonces, desde el principio, es importante que tú seas quien domine la llamada. Esto lo veremos en otros capítulos más adelante. Cómo dominar las llamadas, cómo ser quien dirija cada una de las llamadas que tenemos en el contact center. Y por último, el hábito número 3. Muchos se equivocan en esto, en cerrar las llamadas. El cliente empieza a contar su vida, empieza a hablar de un tema, de otro, y no sabemos cómo cerrarlas. Siempre es importante el hábito número 2, recordar, reconducir. Y por último, después de reconducir, cuando el cliente nos diga: no tengo ningún otro problema con ese, inmediatamente en ese momento hay que confirmar lo que hemos hecho, cuál es la solución, cuáles son los siguientes pasos y dar por finalizada la llamada. Es decir, perfecto, Juan, no tienes más nada en que te pueda ayudar con esto, no te preocupes. Recuerda, te enviaré un correo con las indicaciones de lo que hemos hablado hace un momento y nada, pues desearte un feliz día y muchas gracias por confiar en nuestra compañía. Por ejemplo, cerrar la llamada bien es fundamental. ¿Para qué? Para que el cliente sepa que ya está terminada la llamada y número 2 también para que no vuelva a contactar porque no entiende o no sabe qué era lo que tenía que hacer luego o cuál fue la solución. Ojo, nosotros desde este lado, desde el lado de nuestra compañía, entendemos todo, conocemos todo el sistema, pero los clientes no. Entonces, hay que hablar con los clientes como si habláramos con niños, porque muchas veces no tienen ni la mitad de los conocimientos que nosotros tenemos sobre lo que representa nuestra compañía, sobre lo que vende, los productos o servicios.
Urgente versus importante. Aquí es fundamental conocer la diferencia entre ambas, sobre todo cuando atendemos clientes a través de chats. Muchas veces nos escriben varios clientes a la vez a través de un chat y no podemos priorizar correctamente o no sabemos a cuál responderle primero. Esto pasa porque nuestro cerebro suele ir a lo urgente y no a lo importante, cuando lo importante no hace ruido. Ejemplo, un cliente que escribe con mayúsculas, que no entiende su factura y no para de escribir en el chat. Otro cliente que nos escribe, que tiene una reclamación abierta y quiere saber cuál es la resolución. ¿Cuál sería el cliente que vamos a responderle primero? Por regla general, a aquel que no para de escribir. Vamos a ir a ese cliente, le vamos a resolver su problema, le vamos a explicar su factura y luego vamos a responderle al otro. Sin embargo, aquí hay un error. Hay que ir siempre al importante. El cliente que tiene una reclamación abierta, que está esperando una resolución, es un caso que puede escalar, incluso a nivel legal para la compañía. Y a ese es al que hay que darle prioridad. Al cliente que está escribiendo en mayúsculas, que no entiende su factura, luego le podemos llamar, luego le podemos dar una solución más correcta, pero no es importante. Es urgente, sí, más no importante. Prioridad siempre a lo importante. Piensa cuando tengas varios clientes, cuál es más importante. Y a ese dale prioridad. A los dos los tienes que atender, sí, pero siempre la prioridad es el más importante. Y bloque número 3, guiones inteligentes. Es fundamental que sepamos usar los guiones, los scripts, las plantillas, los templates, que sepamos usarlos. Muchos agentes de contact center en las llamadas leen el script. En los chats envían los templates, las plantillas, sin ni siquiera leerlos. Error grave. Porque aunque sea una plantilla que has usado 1000 veces, tienes que leerla antes de enviarla. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente. Hay clientes a los que tienes que personalizar la plantilla sí o sí. Un punto, una coma, un espacio o un nombre puede cambiar. Y en las llamadas, aunque no lo notes, el cliente se da cuenta de que estás leyendo un script. Es fundamental que los uses, como dice la diapositiva, como mapa, no como cadena. Que sean una herramienta, más no que sean ellos quienes les respondan al cliente, porque si no, entonces es más fácil tener una IA que le conteste a los clientes. Ojo, lo que nos hace humano es la capacidad de tener un contexto mayor, de ser empáticos con el cliente, de personalizar sus dudas, y eso es lo que tú tienes que hacer. Usar los scripts para ayudarte, más no para contestar tal cual al pie de la letra a los clientes. Y por último, vamos a ver una métrica que para mí es muy importante y creo que dice mucho de la eficiencia de un agente. Y esta es el After Call Work. Esta métrica lo que mide es el tiempo después de una interacción hasta que vuelves a estar listo para recibir más interacciones. Es decir, cuando cuelgas una llamada y en el sistema vuelves a ponerte en disponible para que te entre otra llamada. Por lo general, en la mayoría de los contact centers, esto no es automático. Tienes que tú mismo ponerlo manualmente, porque después de cada llamada tienes que apuntar de qué fue la llamada, hacer algunas gestiones administrativas post interacción. Sin embargo, los agentes expertos lo hacen en la misma llamada, en el mismo momento en que están atendiendo al cliente, mientras el cliente les cuenta de qué o cuál es su problema, de qué va la llamada. Van escribiendo en el CRM cuál es el motivo de la llamada, van haciendo lo que saben que luego de la llamada tienen que hacer, apuntar en algún formulario, en algún Excel. Todo eso lo puedes hacer durante el contacto, durante el chat. No esperes a terminar. Todo lo que puedas hacer mientras que el cliente te va contando su historia, tú lo puedes ir haciendo. ¿Ok? Esto es fundamental. Y bueno, finalizamos el capítulo recordando las 3 herramientas que hemos visto. Número 1, agilidad sin frialdad. Recuerda que puedes ser ágil sin ser frío. Puedes atender a los clientes con calidad humana, con trato humano, con empatía y a la vez ser eficiente. Ojo, recuerda siempre priorizar el trato antes que la velocidad. De nada nos sirve que una llamada dure 2 minutos. Si el cliente va a volver a contactar, prefiero una llamada que dure 5 minutos, pero que el cliente se le resolvieron todas sus dudas y no es necesario que nos vuelva a contactar. Número 2, la brújula urgente e importante. Recuerda, lo importante a veces no hace ruido y a eso es a lo que hay que darle prioridad. Que un cliente no grite no significa que no sea importante. Y número 3, el guión como aliado.
la script como aliado, las plantillas, los templates, no los uses al pie de la letra. En los chats no envíes templates a cada rato, piensa en las respuestas y escríbelas y verás cuál es la diferencia entre los clientes que reciben un template y los clientes que reciben un escrito hecho por un humano. Verás la diferencia. Espero que te haya gustado este capítulo. Ya sabes, suscríbete, comparte el curso con las personas que creas que le pueden ayudar y dale a la campanita para que estés atento cuando suba el próximo capítulo, probablemente la siguiente semana. Un abrazo.